Hola, hola, mis queridísimos y queridísimas amantes del chisme turco, bienvenidos un día más a nuestro canal, su fuente número uno de noticias, dramas y salseo proveniente directamente de Turquía. Espero que estén todos de maravilla, listos para sumergirnos en un nuevo capítulo lleno de intriga y, por supuesto, mucho glamour. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y los medios de comunicación durante un buen tiempo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos son sinónimo de pasión, éxito y, como no, un poquito de drama. Específicamente nos vamos a centrar en qué hizo Kerem Bürsin tras el más reciente escándalo que involucró a Hande Erçel. Sí, lo sé, la expectación está por las nubes, pero antes de que nos lancemos de lleno a analizar cada movimiento de estos dos titanes de la actuación, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y sean los primeros en enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Les prometo que no se arrepentirán. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para ustedes, y su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias y chismes jugosos. Así que no lo duden, suscríbanse ya. Ahora sí, preparémonos porque esto se pone bueno. Han pasado ya varios meses, quizás incluso años, desde que la relación entre Kerem y Hande terminó, pero su conexión sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones de sus fans. Y es que, vamos a ser honestos, la química que compartían en pantalla era innegable, y muchos aún sueñan con una reconciliación. Sin embargo, la vida sigue y ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Pero como siempre, los reflectores están puestos sobre ellos, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. En este caso, vamos a centrarnos en la reacción de Kerem ante el último escándalo que rodeó a Hande. Para ponerlos en contexto y por si alguno de ustedes ha estado desconectado del mundo, cosa que dudo, el escándalo en cuestión se refería a fuertes rumores de una posible nueva relación sentimental de Hande Erçel con un empresario famoso, un tal Demir Solmaz, heredero de una poderosa cadena hotelera. Una relación que ha sido muy comentada y que ha generado mucha controversia en redes sociales, especialmente entre los fans que todavía esperan una reconciliación con Kerem. La chispa saltó durante un evento benéfico en Estambul, donde Hande y Demir fueron vistos charlando animadamente y las fotos, por supuesto, no tardaron en inundar Internet. Los medios turcos se hicieron eco de la noticia, y las especulaciones sobre un posible romance comenzaron a crecer como la espuma. Algunos incluso afirmaron que la pareja ya había sido vista cenando en restaurantes exclusivos de la ciudad, y que Demir había estado cortejando a Hande con lujosos regalos. La situación se complicó aún más cuando una fuente anónima cercana a Hande filtró información a un conocido portal de noticias del corazón, confirmando que la actriz estaba ilusionada con Demir y que estaban pasando mucho tiempo juntos. Esto, como era de esperar, desató una ola de reacciones entre los fans de Anker, el apodo cariñoso que se le dio a la pareja formada por Hande y Kerem, quienes no tardaron en expresar su decepción y tristeza en las redes sociales. La etiqueta almohadilla Anker son Nefes, Anker el último aliento, se convirtió en tendencia mundial, con miles de mensajes de fans que lamentaban el fin de la esperanza de una reconciliación. Entonces, con este contexto claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué hizo Kerem Bürsin al respecto? ¿Cómo reaccionó ante esta noticia que sin duda, debió de haber removido algo en su interior? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Kerem Bürsin es conocido por ser una persona bastante reservada con su vida personal, al menos en comparación con Hande, que suele ser un poco más abierta en sus redes sociales. Kerem suele mantener un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales, y prefiere centrarse en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Esto no significa que no tenga vida privada, sino que simplemente prefiere mantenerla alejada de los focos mediáticos, algo que, dada la intensidad con la que se vive el mundo del espectáculo en Turquía, es comprensible. Recordemos que su ruptura con Hande fue un tema que lo persiguió durante meses, con paparazzi siguiéndolo a cada paso en busca de una reacción, una declaración, cualquier cosa que pudiera alimentar el morbo. Esta experiencia, sin duda, lo marcó y reforzó su decisión de proteger su intimidad a toda costa. Por lo tanto, no esperábamos una declaración pública o una reacción explosiva por su parte. De hecho, lo que hizo Kerem fue precisamente mantener la compostura y seguir adelante con su vida. No hubo mensajes crípticos en sus redes sociales, no hubo entrevistas polémicas, no hubo señales de resentimiento ni de despecho. Nada de eso. Su silencio, sin embargo, fue interpretado de diversas maneras. Algunos lo vieron como una señal de madurez y respeto hacia Hande, mientras que otros lo consideraron una muestra de indiferencia y falta de sentimientos. Los más románticos, por supuesto, no perdieron la esperanza y creyeron que Kerem estaba sufriendo en silencio, ocultando su dolor tras una fachada de frialdad. Pero eso no significa que no podamos deducir nada de sus acciones.
De hecho, analizando sus movimientos en las semanas posteriores al estallido del escándalo, podemos inferir algunas cosas. Nos dedicamos a rastrear cada paso, cada publicación, cada entrevista, aunque fueran escasas, en busca de alguna pista que nos revelara sus verdaderos sentimientos. Nuestro equipo de investigación estuvo trabajando día y noche para traerles la información más precisa y jugosa. Por ejemplo, Kerem se enfocó aún más en sus proyectos profesionales. Sabemos que es un actor muy dedicado y apasionado por su trabajo, y que siempre está buscando nuevos retos y oportunidades. En las semanas siguientes al escándalo de Ande, lo vimos involucrado en varios proyectos nuevos, desde campañas publicitarias con marcas internacionales hasta la preparación de nuevas series y películas. Firmó un contrato millonario con una conocida marca de relojes suizos y comenzó a grabar una serie dramática para una plataforma de streaming global, donde interpreta a un personaje complejo y atormentado, muy alejado de los roles románticos que lo catapultaron a la fama. Esto podría interpretarse como una forma de distraerse de la situación, de canalizar sus emociones en algo productivo, o simplemente como una muestra de su profesionalismo y de su compromiso con su carrera. Algunos incluso sugirieron que Kerem estaba buscando deliberadamente proyectos que lo desafiaran como actor y que le permitieran alejarse de la imagen de galán que lo había encasillado durante mucho tiempo. ¿Acaso estaba tratando de reinventarse a sí mismo tras la ruptura con Ande? La pregunta quedó en el aire. Además, también pudimos ver que Kerem siguió manteniendo contacto con sus amigos y familiares. A través de sus redes sociales, pudimos ver fotos y vídeos de él compartiendo momentos con sus seres queridos, disfrutando de la vida y rodeándose de gente que lo quiere y lo apoya. Lo vimos asistiendo a un partido de baloncesto con sus amigos, disfrutando de una cena familiar en un restaurante italiano, y pasando un fin de semana en la playa con su hermana y sus sobrinos. Esto es importante porque en momentos difíciles, el apoyo de la familia y los amigos es fundamental para mantener la estabilidad emocional y seguir adelante. El círculo íntimo de Kerem siempre ha sido un pilar fundamental en su vida, y es lógico que buscara refugio en ellos durante este periodo turbulento. Una fuente cercana al actor nos reveló que Kerem se había apoyado mucho en su hermana Melis, quien siempre ha sido su confidente y consejera. Melis es su roca, nos dijo la fuente. Ella lo conoce como nadie y siempre sabe cómo animarlo. Y aquí es donde entramos en un terreno más especulativo, pero también más interesante. Algunos fans y medios de comunicación han sugerido que Kerem también podría haber estado utilizando este tiempo para reflexionar sobre su vida y sus relaciones. Recordemos que la relación entre Kerem y Ande fue muy intensa y mediática, y que su ruptura fue un golpe duro para ambos. Es posible que al ver a Ande seguir adelante con su vida, Kerem haya sentido la necesidad de hacer lo mismo, de cerrar ese capítulo y de abrirse a nuevas oportunidades. La presión mediática y la constante vigilancia de los fans debieron haber sido extenuantes para ambos durante su relación, y es probable que la ruptura haya sido una oportunidad para recuperar el control de sus vidas y tomar decisiones sin la influencia de terceros. No tenemos pruebas concretas de esto, por supuesto, pero es una hipótesis plausible. Kerem es un hombre inteligente y sensible, y es probable que haya estado utilizando este tiempo para procesar sus emociones y para tomar decisiones importantes sobre su futuro. Algunos allegados al actor comentaron que lo habían visto más introspectivo de lo normal, leyendo libros de filosofía y meditando en lugares tranquilos. ¿Acaso estaba buscando respuestas a sus preguntas?